Phoebe estaba de pie frente al espejo del dormitorio, alisando las arrugas de su vestido azul oscuro. La tela era cara, sedosa al tacto, pero no chillona, como la que llevaban las esposas de los gerentes de éxito. Se pasó una mano por el pelo, recogido en un elegante moño, y miró con ojos críticos su reflejo. Tenía 42 años y seguía siendo atractiva, aunque los últimos 15 años de matrimonio habían dejado su huella en forma de leves arrugas alrededor de los ojos. El vestido le quedaba perfecto y realzaba la esbelta figura que mantenía gracias a las sesiones regulares de yoga y natación en el club local. Las joyas eran modestas, pendientes de perlas y un anillo de compromiso. A Phoebe nunca le había gustado alardear de su riqueza. Prefería la moderación elegante al lujo vulgar. En la casa reinaba el silencio habitual. Brandon aún no había vuelto del trabajo y su hija Emma estaba en tercero de carrera. Phoebe bajó a la planta baja y entró en el salón, donde las revistas de interiorismo estaban ordenadas en la mesita. El ruido de la puerta al abrirse la hizo volverse. Brandon entró con el aspecto de un hombre al que la mala suerte había perseguido durante todo el día. Llevaba el traje arrugado, la corbata torcida y el pelo oscuro, normalmente impecable, despeinado. Tiró el maletín al suelo, junto a la puerta, y suspiró con pesadez. ¿Cómo va todo?, preguntó Phoebe acercándose a él. Mierda, masculló Brandon, quitándose la chaqueta. Haywood me ha vuelto a echar la bronca con las cifras trimestrales. Dijo que nuestro departamento no estaba haciendo lo suficiente. Phoebe asintió con simpatía, aunque algo en su interior se crispó. Robert Haywood era un hombre con el que se relacionaba mucho más a menudo de lo que su marido sospechaba. Sus conversaciones habían tenido lugar en salas de conferencias de hoteles caros, tras las puertas cerradas de despachos privados. Quizá deberíamos hablar con él directamente, sugirió mientras observaba a Brandon dirigirse hacia el bar de la casa. ¿De qué iban a hablar con él? Se sirvió un whisky sin ofrecérselo a su mujer. Sobre el hecho de que llevo 13 años en esta empresa y sigo atrapado en un puesto de mando intermedio. Eres un directivo con talento, dijo Phoebe con cautela. Quizás solo necesites tomar más la iniciativa. Brandon se volvió hacia ella con irritación en los ojos. ¿Iniciativa? Phoebe, ¿acaso sabes cómo funciona el mundo empresarial? Necesitas contactos, saber jugar a juegos políticos. Y yo trabajo honradamente. Cumplo el plan, pero no es suficiente. Se sentó en el sofá con las manos cruzadas sobre el regazo. La ironía de la situación era tan aguda que tuvo que esforzarse para mantener una expresión neutra. Cuéntame más sobre lo que ha pasado hoy, pidió en voz baja. Brandon bebió un sorbo de whisky y se sentó en la silla frente a su mujer. Haywood llamó a todos los jefes de departamento. Empezó a dar cifras y a decir que la empresa estaba perdiendo cuota de mercado. Se pasó la mano por la cara. ¿Sabes lo que más me cabrea? Ese esnobismo. Nos mira como si fuéramos muebles. Para él solo somos engranajes de una máquina. Pero la empresa está prosperando, dijo Phoebe. Las acciones han subido, los beneficios también. ¿Cómo lo sabes?, se preguntó Brandon. Sí, no sigues las noticias financieras. Phoebe sintió que la sangre se le subía a las mejillas. Realmente se había expresado mal. Lo leí en internet, dijo despreocupada. He encontrado un artículo sobre la industria farmacéutica. Sí, bueno, sobre el papel parece estupendo, continuó Brandon sin darse cuenta de su confusión. Pero, en realidad, la mitad de los empleados se matan a trabajar. La rotación aumenta y la moral es pésima. Quizá deberíamos buscar otro trabajo, sugirió ella con cautela. ¿A mi edad?, sonrió Brandon con amargura. Tengo 45, Phoebe. ¿Quién va a contratar a un mando intermedio sin un historial brillante? Y luego está la hipoteca, el pago de tu casa, las tasas universitarias de Emma. Phoebe no dijo nada. Podría haber dicho que la hipoteca hacía tiempo que estaba pagada con sus fondos personales, que los gastos de la casa se cubrían con los dividendos de las inversiones, que la educación de su hija se pagaba con un fondo creado especialmente para ella. Pero en lugar de eso, asintió con una mirada comprensiva. ¿A qué hora tienes que estar en la fiesta de empresa?, preguntó Brandon mirando el reloj. A las 7. Aún tenemos una hora, respondió ella. Odio estos eventos, murmuró él, terminándose el whisky. Fingir que todos somos una gran familia unida cuando todo el mundo está dispuesto a degollar a un colega por un ascenso.
Pero se te da bien hablar con la gente, le recordó Phoebe. ¿Recuerdas cómo solías hablar de tus planes? Solías estar tan seguro de ti mismo, tan lleno de ideas. Brandon la miró con una sonrisa triste. Eso fue hace mucho tiempo, cuando aún creía que el mundo era justo. Se levantó y se dirigió a las escaleras. Voy a darme una ducha. Tengo que asearme para el próximo espectáculo. Brandon, lo llamó Phoebe mientras subía las escaleras. ¿Quién más va a estar en la fiesta? Los de siempre, jefes de departamento, sus esposas, algunos clientes importantes. Se detuvo y se dio la vuelta. Ahí está Ashley Pierce, recién contratada de marketing. Muy, enérgica. Había una nota especial en su voz que Phoebe no pudo evitar notar. ¿Trabajas con ella?, preguntó con la mayor indiferencia posible. A veces. Nuestros departamentos se solapan en algunos proyectos. Brandon se encogió de hombros. Una chica inteligente y ambiciosa. Me recuerda a mí cuando era más joven. Ya veo, asintió Phoebe. Brandon desapareció escaleras arriba, y pronto se oyó el sonido del agua corriendo en la ducha. Phoebe se quedó sola en el salón y su expresión cambió. Conocía bien ese tono de voz de su marido. Era la forma en que hablaba de las cosas que realmente le interesaban. Y la mención de una tal Ashley sonaba demasiado descuidada, como si tratara de ocultar su verdadera actitud hacia aquella mujer. Se levantó y se acercó a la ventana que daba al jardín. El sol poniente coloreaba el cielo en tonos rosas y dorados. Phoebe pensó en lo que les esperaba esta noche. Se suponía que la fiesta de empresa en el Hotel Ritz-Carlton era un acto social informal, pero ella sentía que esa noche podría cambiar muchas cosas en sus vidas. 20 minutos más tarde, Brandon bajó las escaleras. Tenía mucho mejor aspecto. Traje nuevo, pelo bien peinado, andar seguro. Era su máscara de trabajo, la que usaba para las apariciones públicas. ¿Listo?, preguntó ajustándose la corbata frente al espejo del pasillo. Sí, estamos listos, contestó Phoebe cogiendo su bolso. Recuerda, dijo Brandon mientras abría la puerta, que es importante causar una buena impresión esta noche. No hables demasiado. Sé la amable esposa de un directivo de éxito. Phoebe sonrió y asintió. Si él supiera con cuánta exactitud había descrito lo que ella realmente no era. Por supuesto, cariño. Seré una buena chica. Salieron de casa y se dirigieron al coche. El sol casi se ocultaba tras el horizonte, y Sarasota se preparaba para la noche. El Hotel Ritz-Carlton los recibió con la suave luz de las arañas de cristal y los sonidos apagados de la música en directo. Phoebe caminó junto a Brandon por el vestíbulo de mármol, sintiendo los tacones de sus zapatos repiquetear suavemente sobre el suelo pulido. El olor de los perfumes y las flores caras se mezclaba con el aroma de los aperitivos que salían de la sala de banquetes. Brandon se enderezó y ella notó el cambio en su expresión. En casa era un hombre de mediana edad, cansado e irritable, pero aquí se estaba transformando en un gerente de empresa seguro de sí mismo. Era una transformación que siempre la había asombrado. La capacidad de su marido para activar y desactivar diferentes versiones de sí mismo en función de las circunstancias. Brandon, ¿qué pasa, amigo?, les llamó un hombre alto con un traje caro. James Courtney, el jefe de ventas, le tendió la mano para estrechársela. Bien, James, respondió Brandon con una amplia sonrisa. Esta es mi mujer, Phoebe. Encantado, dijo Courtney con una leve inclinación de cabeza. Su mirada se deslizó sobre ella con indiferencia, como si fuera un mueble. Brandon habla de ti todo el tiempo. Phoebe sonrió amablemente, aunque sabía muy bien que no era cierto. En todos los años que llevaba conociendo a los colegas de su marido, se había dado cuenta de que la mayoría de ellos veían a las esposas como un complemento necesario para la imagen corporativa. Eran parte del decorado, acompañantes silenciosas en los actos oficiales. ¿Cómo va el proyecto de la nueva línea de medicamentos?, preguntó Brandon, y Phoebe sintió que se tensaba ligeramente. Sabía que la logística del proyecto había sido una de sus principales preocupaciones en los últimos meses. Estupendo, estupendo, hizo Courtney un gesto con la mano. Había algunos retrasos en las entregas, pero nada crítico. Phoebe vio cómo se crispaba el músculo de la mejilla de Brandon. Los retrasos en las entregas eran responsabilidad suya, y cualquier problema en ese ámbito repercutía en su reputación. Vamos a una mesa, sugirió Courtney señalando la sala de banquetes. Toda nuestra alegre compañía ya está reunida allí.
Entraron en la espaciosa sala decorada con rosas blancas y cintas doradas. Las mesas redondas estaban cubiertas con manteles blancos como la nieve. Pequeños ramos de flores y velas en elegantes candelabros ardían en cada mesa. Unas 50 personas estaban ya reunidas aquí, en pequeños grupos, hablando animadamente. Phoebe miró a la multitud. Reconoció muchas de las caras. Los colegas de Brandon, sus esposas, algunos miembros de la alta dirección. Robert Haywood estaba en un rincón de la sala, rodeado de un grupo de subordinados. El director general parecía relajado, con una copa de vino tinto en la mano y diciendo algo a sus oyentes. «Oh, mira quién está aquí», sonó una melodiosa voz femenina. Phoebe se dio la vuelta y vio a una joven que se dirigía hacia ellos por el pasillo. La chica tenía unos 28 años. Era delgada, con el pelo largo y castaño, y unos brillantes ojos verdes. Su vestido negro de cóctel era elegante, pero lo bastante revelador para atraer las miradas masculinas. Se movía con seguridad, con el paso fácil de una depredadora que sabía lo que valía. «Ashley», dijo Brandon, y Phoebe no pudo evitar notar la calidez de su voz. «Quiero presentarte a mi esposa Phoebe. Phoebe, esta es Ashley Pierce, de marketing». «Es un placer conocerte», dijo Ashley, tendiéndole la mano a Phoebe. Su apretón de manos fue firme, casi desafiante. «Brandon me ha hablado mucho de ti». «¿De verdad?», preguntó Phoebe con una sonrisa inocente. «¿Qué dice exactamente?». Ashley se quedó un momento confusa. Estaba claro que no esperaba una pregunta tan directa. «Bueno, que eres una anfitriona maravillosa, que cocinas muy bien». Hizo un gesto vago con la mano. «En general, que tiene la familia perfecta». «¡Qué bien!», asintió Phoebe, sin apartar los ojos de la cara de la chica. Vio que Ashley lanzaba una rápida mirada a Brandon, como buscándole apoyo. «Ashley está trabajando en un proyecto para promocionar la nueva línea», intervino Brandon. «Tiene mucho talento y grandes ideas». «Me lo imagino», dijo Phoebe secamente. «¿Cuánto tiempo llevas en la empresa, Ashley?» «8 meses», dijo ella, claramente aliviada de que la conversación tomara un carisma seguro. «Antes trabajaba en una agencia de publicidad, pero decidí probar suerte en el sector farmacéutico». «¿Qué tal ha ido?», preguntó Phoebe, tomando una copa de champán de un camarero que pasaba por allí. «Increíble». Ashley sonaba entusiasmada. «Es un entorno muy dinámico, con muchas oportunidades de crecimiento, y los compañeros me apoyan mucho». Volvió a mirar a Brandon, una mirada que duró un poco más de lo que exigía la cortesía. Phoebe bebió un sorbo de champán, observando el silencioso intercambio de miradas. Brandon parecía satisfecho, casi orgulloso, como si los elogios personales de Ashley sobre la empresa se aplicaran a él. Y la chica estaba claramente flirteando, incluso delante de su mujer. «Brandon me ayudó mucho en los primeros meses», continuó Ashley. «Es un director con mucha experiencia y conocimientos. Me enseñó los procesos de la empresa, me presentó a la gente adecuada. Eso forma parte de mi trabajo», contestó Brandon con modestia. Pero Phoebe lo vio cuadrar los hombros de placer. «Oh, pero has hecho mucho más que eso», insistió Ashley. «¿Recuerdas aquellas largas tardes cuando trabajábamos en la presentación a la junta? ¿Tenías tanta paciencia para explicarme los matices?». Largas tardes. Phoebe anotó mentalmente aquel detalle. Brandon había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo en los últimos meses, explicando que se debía a su carga de trabajo y a proyectos importantes. «El trabajo es el trabajo», dijo, pero tenía una sonrisa de satisfacción en los labios. «Creía que te olvidabas del tiempo en buena compañía», rió Ashley. Su risa sonó íntima. Un camarero se acercó a ellas con una bandeja de aperitivos. Phoebe cogió un canapé de salmón, más para mantener las manos ocupadas que por hambre. Observó cómo Ashley y Brandon continuaban su velado flirteo, disfrazado de charla de trabajo. «Por cierto», dijo Ashley, volviéndose hacia Phoebe, «¿no trabajas?». Brandon dijo que eras ama de casa. «Sí, desde hace 15 años», dijo Phoebe con calma. «Decidí dedicarme a mi familia después de que naciera mi hija». «Qué noble por tu parte», asintió Ashley, pero había un toque de desdén en su voz. «No todas las mujeres pueden permitirse ese lujo hoy en día». «¿Lujos?», interrumpió Phoebe. «Bueno, trabajar no, mantener la casa», explicó Ashley. «Supongo que cuando tu marido gana bien, te lo puedes permitir». Phoebe sintió una punzada de irritación en su interior.
Aquella chica estaba haciendo comentarios bastante sueltos para alguien que solo la conocía de unos minutos. Sí, tengo suerte, dijo con tono uniforme. Brandon es un buen partido. Con un poco de suerte, cuando tenga una familia, podré equilibrar mi carrera y mi vida personal, continuó Ashley. Creo que una mujer moderna debe ser independiente y tener sus propios objetivos y logros. La indirecta era más que transparente. Phoebe se dio cuenta de que aquella chica no solo estaba flirteando con su marido, también estaba demostrando su superioridad sobre la anticuada ama de casa. Por supuesto, asintió Phoebe con una sonrisa glacial, aunque a veces los logros más importantes pasan desapercibidos para los demás. ¿A qué te refieres? Ashley no lo entendía. No es nada, dijo Phoebe, solo cavilaciones filosóficas. En ese momento Robert Haywood se acercó al grupo. El director general era un hombre de unos 55 años, de pelo canoso y ojos grises sagaces. Su presencia cambió instantáneamente el ambiente. Todos se enderezaron un poco y parecían más formales. Buenas noches, dijo, recorriendo el grupo con mirada atenta. ¿Cómo estás, Brandon? Muy bien, señor, respondió Brandon, visiblemente tenso. ¿Puedo presentarle a mi esposa, Phoebe? Haywood se volvió hacia ella, y Phoebe vio un destello de reconocimiento en sus ojos, que inmediatamente quedó oculto tras una máscara de educada cortesía. Es un placer conocerla, señora Craig, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. La velada se fue animando poco a poco. Los invitados estaban sentados en las mesas. Los camareros servían comida caliente, y el aroma del vino caro y la buena cocina flotaba en el aire. Phoebe se sentó junto a Brandon en la mesa donde estaban reunidos los mandos intermedios y sus esposas. Ashley estaba sentada justo enfrente, y Phoebe no pudo evitar fijarse en la frecuencia con que miraba a su marido. Brandon estaba visiblemente relajado después de su segunda copa de vino. Sus mejillas se habían vuelto rosadas, su voz más alta y sus gestos más desenfrenados. Phoebe conocía esas señales. El alcohol actuaba como un catalizador sobre su marido, liberando todas sus emociones y complejos ocultos. En esos momentos, se volvía excesivamente alegre o agresivo. Hoy, según todos los indicios, su estado de ánimo era benigno. ¿Recuerdas la historia del proveedor de Miami?, dijo James Courtney, agitando el tenedor. ¿Cuando enviaron vitaminas en lugar de antibióticos? Claro que sí, replicó Brandon. Tardé 2 días en resolver la confusión. Menos mal que se dieron cuenta del error antes de enviarlo a las farmacias. Estabas flipando, se rió Ashley. Te recuerdo dando vueltas por la oficina, murmurando sobre los malditos proveedores. Se dirigió a él como tú, y a Phoebe no se le pasó por alto. Tras 8 meses de trabajo, era evidente que se habían hecho muy amigas. Bueno, así es el trabajo, se encogió de hombros Brandon. Estrés constante, responsabilidad constante. A veces solo quieres dejarlo todo e irte a la playa. Oh, un soñador, se rió su esposa Courtney, una rubia con un vestido rosa brillante. ¿De qué vas a vivir junto al mar? ¿Qué? Murmuró Brandon, terminándose el vino. Ya encontraré algo. Abriré un chiringuito o me dedicaré a la pesca. Brandon, tú no sabes pescar, dijo Phoebe con una leve sonrisa. Aprenderé, dijo él. No es física nuclear. Lanzas una caña, te sientas y esperas. Es precioso. ¿Y tu familia?, preguntó Ashley, y había una nota especial en su voz. ¿Llevarás también a tu mujer a pescar al mar? Brandon miró a Ashley y luego desvió la mirada hacia Phoebe. Era evidente que el alcohol le había soltado la lengua, porque sonrió y negó con la cabeza. ¿Mi mujer y el mar?, se rió. Es una princesa. Quiere hoteles de 5 estrellas, tratamientos de spa, ir de compras. Aquí es arena, agua salada, vida sencilla. Phoebe sintió que algo en su interior se contraía. Sabía que a Brandon no le gustaba su afición por los centros turísticos caros, pero él solía ser más sensible al respecto. No a todas las mujeres les gustan los deportes extremos, la defendió la mujer de Courtney. ¿Extremos? Brandon estaba cada vez más acalorado. No es extremo, es la vida normal de la gente corriente, y estamos acostumbrados a la comodidad, a que todo vaya sobre ruedas. ¿De qué estás hablando?, preguntó Phoebe en voz baja, esperando que parara. Nada en particular. Brandon hizo un gesto con la mano. Es que a veces me pregunto cómo sería vivir sin la responsabilidad constante de una familia, de una esposa que... No terminó, pero Phoebe no dijo nada.
pero Phoebe seguía esperándolo. No terminó, pero Phoebe pudo ver que estaba nervioso. El alcohol y la irritación acumulada estaban haciendo su trabajo. ¿El qué? Armand preguntó en voz baja. Se hizo un silencio incómodo en la mesa. Incluso Ashley, que había estado participando alegremente en la conversación, se quedó callada, percibiendo que el ambiente se estaba volviendo tenso. Nada, olvídalo, murmuró Brandon, pero era evidente que no podía parar. A veces parece que no vives para ti, sino para alguien que ni siquiera aprecia tus esfuerzos. Brandon, ¿quieres parar? Sugirió Courtney con cautela. No, ¿por qué parar? Objetó él, sirviéndose un poco más de vino. Estamos entre amigos, ¿no? Podemos hablar con franqueza. Phoebe sintió que la sangre le subía a las mejillas. Las mesas vecinas empezaban a girarse en su dirección, atraídas por las voces alzadas. ¿Sabes qué es lo gracioso? Continuó Brandon, dirigiéndose a todos los comensales. Me paso el día intentando averiguar cómo ganar más dinero, cómo mantener a mi familia, y a mi mujer ni siquiera le interesa lo que pasa en el trabajo. Eso no es cierto, objetó Phoebe en voz baja. ¿No es verdad? Brandon se volvió hacia ella. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mis problemas? ¿Sobre lo que me preocupa? Te basta con saber que tienes dinero, el resto no te concierne. Estás siendo injusto, dijo ella tratando de mantener la compostura. ¿Injusta? La voz de Brandon era cada vez más fuerte. ¿Es justo que yo tenga que cargar con toda la responsabilidad mientras tú te quedas en casa pensando qué vestido ponerte para la próxima fiesta? En las mesas vecinas, la charla se calmó. Phoebe vio que la gente miraba furtivamente en su dirección. Robert Haywood, sentado en una mesa en el extremo opuesto de la sala, también se dio cuenta de lo que ocurría. Por favor, aquí no, susurró Phoebe. ¿Dónde entonces? Brandon se levantó, balanceándose ligeramente. Si no quieres escucharme en casa, tampoco puedes hacerlo aquí. ¿Cuándo está bien decir la verdad? Brandon, siéntate, trató de razonar Courtney. No, que lo sepa todo el mundo. Miró alrededor de la habitación. Que sepan la princesa que tengo. Mi querida esposa nunca ha trabajado. No sabe lo que es la verdadera responsabilidad. Vive en su propio mundo de color de rosa. Ashley observaba con placer mal disimulado. Los demás invitados se congelaron en tensa expectación, sin saber cómo reaccionar ante la escena familiar. ¿Queréis saber la verdad? Continuó Brandon paseándose alrededor de la mesa. Mi mujer es un juguete precioso y caro. Puede sonreír, puede tener buen aspecto, pero eso es todo. Aparte de eso, no es nada. Las palabras golpearon a Phoebe como una bofetada. Sintió que le ardían las mejillas y se le cortaba la respiración. Toda la sala las miraba, saboreando el escándalo. Un asiento vacío, repitió Brandon, disfrutando claramente del efecto. Una hermosa cáscara sin sustancia. ¿Crees que es fácil vivir con un hombre que solo existe para gastar tu dinero? Ashley se tapó la boca con la mano, fingiendo asombro, pero Phoebe pudo ver el triunfo en sus ojos. Los demás invitados guardaron silencio, sin saber qué decir. Este tipo de humillación pública no se aceptaba en su círculo. Brandon, estás borracho, dijo Phoebe en voz baja, recuperando la compostura. ¿Borracho? Se rió. Sí, borracho. ¿Y sabes una cosa? Es más fácil decir la verdad cuando estás borracho. Ahí está, mi querida mitad, la señaló con la mano. La perfecta esposa de un exitoso gerente. No trabaja, no gana, no ayuda, solo gasta y decora eventos con ella misma. En la sala reinaba un silencio sepulcral. Incluso los camareros habían dejado de moverse, congelados con las bandejas en las manos. Phoebe sentía que 100 pares de ojos la observaban, esperando una reacción. De repente la sala se llenó de vida con el sonido de una silla siendo empujada hacia atrás. Robert Haywood se levantó de su asiento en la mesa principal. Sus movimientos eran lentos, deliberados. El director general miró a Brandon con una expresión de desagrado extremo. «Señor Craig», dijo, y su voz, aunque tranquila, resonó en toda la sala. «¿Ha terminado?» Brandon se dio la vuelta, repentinamente sobrio, al darse cuenta de que había atraído la atención de sus superiores. «National, señor, Se trata de un asunto familiar». «No», lo interrumpió Haywood, caminando lentamente hacia su mesa. «Esto ya no es un asunto familiar. Has insultado a una mujer delante de 50 personas. Y lo triste es que ni siquiera sabes a quién has insultado». Brandon parpadeó confuso,
sin saber a dónde quería llegar con esta conversación. Caballeros, dijo Haywood, deteniéndose junto a su mesa y dirigiéndose a la sala. Permítanme presentarles a la persona que más ha invertido en nuestra empresa, la señora Phoebe Elms, nuestra principal inversora privada. Las palabras de Haywood cayeron sobre la sala de banquetes como un estruendo. El silencio se hizo tan denso que se oía el tic-tac del reloj de pared y el lejano zumbido del aire acondicionado. Brandon se quedó de pie en medio de la sala con la boca abierta, la cara poniéndose blanca poco a poco como si toda la sangre se le hubiera drenado. Sus ojos se movían entre Phoebe y Haywood, intentando averiguar si le estaban tomando el pelo. ¿Qué? ¿Qué has dicho?, resolló, agarrándose al respaldo de la silla. Robert Haywood estaba de pie con aire indiferente. Sus ojos grises estudiaban atentamente el rostro de Brandon. Era evidente que al director general le estaba gustando el efecto, aunque su expresión seguía siendo profesionalmente impasible. He dicho claramente, repitió lentamente. Su esposa, la señora Elms, es una importante inversora privada en nuestra empresa. Sin sus fondos, Palace Biotech no habría podido realizar la mitad de sus proyectos en los últimos 5 años. Un susurro ahogado recorrió la sala. Los invitados se miraron unos a otros, intentando comprender lo que habían oído. Ashley se quedó petrificada, con los ojos verdes desorbitados. James Courtney dejó caer el tenedor, que se estrelló contra el plato. «Es imposible», susurró Brandon. «Mi mujer no trabaja, no tiene dinero». «Tu mujer tiene lo que muchos de nosotros no tenemos», dijo Haywood con calma. «Conocimientos financieros y la capacidad de ver el futuro. Empezó a invertir en nuestra empresa hace 7 años, cuando atravesábamos tiempos difíciles. Su inversión nos ha ayudado no solo a sobrevivir, sino a crecer considerablemente». Phoebe se levantó lentamente de la silla. Sus movimientos eran suaves, medidos, como si no estuviera en medio de un escándalo, sino en el salón de su casa con una taza de té. Recogió su bolso, que estaba sobre la mesa, y se lo colgó del hombro. «Señor Haywood, gracias», dijo en voz baja, pero lo bastante alta para que la oyera toda la habitación. «Aunque hubiera preferido que nuestra cooperación siguiera siendo confidencial. Por desgracia, las circunstancias me han obligado a incumplir esa norma», replicó el director general, ladeando ligeramente la cabeza. «Espero que perdone mi indiscreción». «Por supuesto», asintió Phoebe. Echó un vistazo a la silenciosa habitación, deteniéndose unos segundos en el rostro de Ashley, que la miraba como si fuera un fantasma. «Creo que debería irme». «Phoebe, espera». Brandon por fin recobró el sentido e intentó agarrarla del brazo. «Explícame qué está pasando». Ella se apartó tranquilamente de su contacto, sin levantar la voz ni mostrar emoción. «Creo que el señor Haywood lo ha dejado bastante claro», dijo ella. «Ahora, si me disculpas, mañana tengo una reunión importante». «¿Qué reunión?», preguntó Brandon confundido. «¿De qué reunión estás hablando?». Phoebe no contestó. Salió de la habitación con los tacones golpeando el parqué. Los invitados se separaron delante de ella, creando una especie de pasillo. Algunos hombres incluso se inclinaron ligeramente al darse cuenta de repente de con quién estaban tratando. «¡Phoebe!», gritó Brandon tras ella. «¡Para! Tenemos que hablar». Pero ella ya había salido por la puerta. Brandon salió corriendo, dejando la habitación en estado de shock y desconcierto. Detrás de él se oyó de inmediato un murmullo de voces cuando los huéspedes empezaron a comentar lo sucedido, a especular, a compartir sus impresiones. En el vestíbulo del hotel, Phoebe ya se acercaba a la salida. El portero le abrió la puerta con acentuada cortesía, obviamente consciente de quién era. «Phoebe, para». Brandon la alcanzó en la entrada. «No puedes irte sin dar explicaciones». Se dio la vuelta. A la luz de las farolas, su rostro parecía pálido pero tranquilo. Ni rastro de lágrimas, ni histeria. Solo una cortesía fría e indiferente. «¿Qué necesitas explicar exactamente, Brandon?», preguntó ella. «¿La forma en que me llamaste un desperdicio de espacio delante de todos tus colegas? ¿O el hecho de que invierto en la empresa en la que trabajas?». «No lo sabía», exclamó él. «Nunca me lo habías dicho. ¿De dónde has sacado tanto dinero?». «De mi padre», respondió ella con sencillez. «¿Recuerdas la herencia que pensabas que se había acabado hace tiempo?». Brandon parpadeó confuso. Estaba claro que intentaba recordar detalles de conversaciones de hacía 15 años,
Pero dijiste que te lo habías gastado todo en la casa. Dije que usé el dinero para la familia, le corrigió Phoebe. Nunca dije exactamente lo que quería decir. Un sedán negro se detuvo frente al hotel. El conductor salió y abrió la puerta trasera. Phoebe se dirigió hacia el coche, pero Brandon le cerró el paso. No puedes irte así, dijo desesperado. Llevamos 15 años casados. Tenemos una hija. Precisamente por eso voy a pedirte que te retires, replicó ella con calma. No queremos dar otro espectáculo delante de extraños. ¿Extraños?, intervino Brandon. Pero si soy tu marido. Phoebe lo miró fijamente, sin ira ni resentimiento. Solo cansancio y algo parecido a la lástima. Mi marido no me humillaría en público, dijo en voz baja. Mi marido no me llamaría basura delante de gente que conocemos desde hace años. Estaba borracho, exclamó Brandon. La gente dice estupideces cuando está borracha. El alcohol no te hace decir cosas en las que no crees, replicó Phoebe. Solo te libera de tener que fingir. Rodeó a su marido y subió al coche. La conductora cerró la puerta tras de sí y se dirigió al asiento del conductor. Brandon dio unos golpecitos en la ventanilla, pero Phoebe ni siquiera volvió la cabeza en su dirección. El coche se alejó suavemente del hotel, dejando a Brandon de pie en la acera bajo la luz de las farolas. Sacó el móvil y marcó el número de su mujer. Largos pitidos y luego el buzón de voz. Phoebe, por favor, coge el teléfono, dijo al otro lado de la acera. Necesito hablar contigo. Puedo explicártelo todo. Volvió a llamar. Otra vez el contestador, y otra vez. El resultado fue el mismo. Brandon regresó al hotel, pero el ambiente en la sala de banquetes había cambiado radicalmente. Las conversaciones se mantenían en voz baja y muchos de los invitados le lanzaban miradas furtivas. Ashley estaba sentada en la misma mesa, pero ahora evitaba su mirada. Un joven directivo del departamento financiero estaba sentado a su lado y hablaban animadamente. James Courtney se acercó a Brandon con mirada culpable. Mira, tío, lo siento, dijo en voz baja. Si lo hubiera sabido... ¿Saber qué?, preguntó Brandon bruscamente. Bueno, ¿quién es realmente tu mujer?, se encogió de hombros Courtney. Te habría detenido. ¿Lo habrías hecho? Brandon sintió que la ira le hervía por dentro. ¿Qué te he dicho? ¿Que no funciona? Es verdad. ¿Que vive de mi dinero? Eso también es cierto. Brandon, Courtney miró a su alrededor y bajó la voz. Tu mujer es una inversora, una gran inversora. Haywood no mentiría sobre algo así. ¿Y qué?, objetó Brandon con terquedad. Eso no cambia el hecho de que se quedara en casa durante 15 años y nunca me contara nada sobre su dinero. Courtney sacudió la cabeza y dio un paso atrás. Era obvio que no quería continuar la conversación. Brandon volvió a sacar el teléfono e intentó llamar a su mujer. Fue en vano. Envió un mensaje de texto. Ven a casa. Tenemos que hablar. No hubo respuesta. Finalmente, la noche se convirtió en una pesadilla. Brandon permaneció sentado en un rincón de la sala durante otra hora, intentando de vez en cuando ponerse en contacto con Phoebe. Los invitados se marchaban poco a poco, muchos de ellos mirándole con una mezcla de curiosidad y lástima. Robert Haywood abandonó el acto sin dirigirle la palabra. Ashley se le acercó cuando estaba a punto de marcharse. Brandon, dijo insegura, ¿quizá quieras hablar? Él la miró con ojos turbios. La chica que le había parecido atractiva e interesante, hacía unas horas ahora, solo parecía una joven empleada que no entendía la gravedad de lo que estaba pasando. ¿De qué hay que hablar, Ashley?, preguntó cansado. Bueno, de lo que ha pasado, se encogió de hombros. Es un shock para ti. ¿Un shock?, sonrió con amargura. ¿Sabes lo que es un verdadero shock? Que mi propia mujer me haya estado engañando durante 15 años, que yo viviera en una casa comprada por ella, me fuera de vacaciones con su dinero y ni siquiera lo supiera. Ashley se quedó en silencio, sin saber qué decir. Los flirteos y las conversaciones fáciles eran cosa del pasado. La realidad estaba resultando demasiado complicada para soluciones fáciles. Brandon salió del hotel y subió a su coche. De camino a casa, intentó 2 veces más llamar a su mujer, pero el teléfono estaba en silencio. La casa recibió a Phoebe con el silencio habitual. Atravesó el vestíbulo sin encender ninguna luz brillante, satisfecha con el suave resplandor de la lámpara de pie en la esquina del salón. Dejó los zapatos en el umbral, subió descalza al dormitorio y se puso la bata. Sus movimientos eran automáticos, medidos,
como si estuviera realizando un ritual cotidiano en lugar de regresar a casa tras una de las noches más dramáticas de su vida. Bajó las escaleras hasta el salón, se sirvió una copa de vino tinto y se acomodó en su sillón favorito junto a la ventana. El jardín nocturno se extendía más allá del cristal, iluminado por farolillos, y las luces de las casas de los vecinos titilaban a lo lejos. Tomó un sorbo de vino y se permitió relajarse por fin. La tensión que había estado conteniendo toda la noche se liberaba poco a poco de sus hombros. Su teléfono estaba sobre la mesa, junto a su silla, vibrando intermitentemente con llamadas y mensajes entrantes. Phoebe ni siquiera miró la pantalla. Sabía que era Brandon y no iba a contestar. Al menos hoy no. Necesitaba tiempo para asimilar lo ocurrido y decidir qué hacer a continuación. Esta noche era la conclusión lógica de un proceso que había comenzado años atrás. Quizá cuando se dio cuenta por primera vez de que Brandon la veía como un atractivo añadido a su imagen de hombre de éxito. O cuando él le dijo por primera vez que tenía suerte de casarse con alguien que ganaba tanto dinero. En aquel momento, aquellas palabras le habían parecido inofensivas, incluso divertidas. Ahora se daba cuenta de que ocultaban la verdadera actitud de su marido hacia ella. Phoebe cerró los ojos y se dejó llevar por el recuerdo. 22 años atrás, un año después de casarse, había recibido una herencia de su padre. El profesor de economía había muerto repentinamente de un ataque al corazón, dejando a su hija un pequeño piso en el centro de la ciudad y una cartera de acciones en varias empresas. Para una persona normal era una suma decente, pero no una fortuna. Véndelo todo e ingresa el dinero en el banco, aconseja Brandon. ¿Para qué quieres tomarte tantas molestias con las acciones? Déjalo ahí con los intereses y lo gastaremos sobre la marcha. Pero su padre le enseñó lo contrario. El dinero tiene que funcionar, Phoebe, solía decir. La inflación se come los ahorros más rápido de lo que crees. Aprende a invertir y tu dinero crecerá. No disminuirá. Los primeros meses después de recibir su herencia, estaba realmente confundida. Las acciones de su padre estaban repartidas en una docena de empresas, algunas de las cuales ni siquiera conocía. Pero en lugar de venderlo todo al por mayor, como le había sugerido su marido, decidió resolverlo por su cuenta. Phoebe recordaba su primer encuentro con David Wright, un asesor financiero que le había recomendado el notario de su padre. Había sido en un pequeño despacho del distrito financiero del centro de la ciudad, un mes antes de que naciera Emma. Fue allí embarazada, insegura de sí misma, con una carpeta de papeles en las manos. Señora Craig, dijo Wright entonces, hojeando los papeles. Su padre tenía una estrategia de inversión bastante buena. Cartera diversificada, enfoque conservador, planificación a largo plazo. No entiendo nada de esto, admitió ella con sinceridad. Quizás sea mejor vender y meterlo en el banco. Wright sonrió y negó con la cabeza. Sería un error. Verás, tu padre lleva años reuniendo esta cartera. Algunas de estas empresas están empezando a crecer. Si vendes ahora, te perderás un beneficio considerable. Sariana, pero no quiero arriesgarme, objetó Phoebe. Tengo un bebé en camino y mi marido necesita estabilidad. ¿Quién ha hablado de riesgo? Wright sacó una calculadora y unos gráficos. Mira el rendimiento de estas acciones en los últimos 5 años. Incluso en periodos de recesión han mostrado rendimientos positivos. Pasó la siguiente hora explicándole los fundamentos de la inversión en términos sencillos. ¿Cómo la diversificación reduce los riesgos? ¿Por qué es importante pensar a largo plazo? ¿Qué sectores son los más prometedores? Phoebe escuchó atentamente, haciendo preguntas, tomando notas. De acuerdo, dijo al fin. Supongamos que no vendo las acciones de mi padre, pero ¿y si quiero aumentarlas? A Wright se le iluminaron los ojos. Era obvio que estaba tratando con alguien que realmente quería entender, no solo encontrar un lugar seguro para el dinero. Entonces tenemos que desarrollar una estrategia, respondió. Analice sus ingresos, sus gastos, determine cuánto puede invertir cada mes sin perjudicar a su familia. El marido no puede saberlo, dijo Phoebe con firmeza. Está en contra de cualquier riesgo. Está en su derecho, asintió Wright. Muchos cónyuges mantienen cuentas de inversión separadas. La clave está en actuar con prudencia y coherencia. A partir de ese día, empezó su educación financiera secreta. Phoebe leía libros sobre inversión, seguía las noticias de bolsa, estudiaba los informes de las empresas.
Brandon pensaba que le gustaban las revistas de cocina cuando la veía con libros en las manos. Todos los meses se reunía con Wright en su despacho. Oficialmente, eran visitas a la consulta del médico o encuentros con amigas. Brandon nunca comprobaba su palabra ni preguntaba por los detalles. Poco a poco, la pequeña inversión mensual empezó a dar sus frutos. Phoebe recordó su primer gran éxito. Fue 4 años después, cuando las acciones de una pequeña empresa de biotecnología en la que había invertido, siguiendo los consejos de Wright, se revalorizaron un 200%. En un mes, su capital se había incrementado en una cantidad equivalente al salario anual de Brandon. Enhorabuena, dijo entonces Wright mostrándole el informe. Eres oficialmente un inversor de éxito. Sigo sin creérmelo, admitió Phoebe, mirando las cifras. No puede ser tan sencillo. No es tan sencillo, argumentó la asesora. Has pasado años estudiando el mercado. Has tenido paciencia y disciplina. La mayoría de la gente compra acciones en los momentos álgidos y vende presa del pánico a la primera caída. Usted hizo lo contrario. Cuando Palace Biotech entró en crisis hace 5 años, Phoebe ya era una inversora experimentada con una cartera sólida. Había estudiado detenidamente la situación de la empresa en la que trabajaba su marido, analizado sus resultados financieros y las perspectivas del sector. La decisión de invertir en Palace Biotech fue puramente empresarial. Podría parecer un conflicto de intereses, le advirtió Wright en su momento. Su marido trabaja para esta empresa. Al contrario, objetó Phoebe, comprendo la situación interna mejor que nadie. La empresa atraviesa dificultades temporales, pero tiene una sólida base científica y buenas perspectivas. La crisis acabará tarde o temprano. Tenía razón. Su inversión en Palace Biotech no solo le reportó beneficios económicos, sino también el estatus de inversor privado influyente. Robert Haywood se reunía personalmente con ella 2 veces al año para discutir la estrategia de desarrollo de la empresa y los nuevos proyectos. Brandon llegaba a casa y se quejaba de los problemas de la empresa, sin darse cuenta de que su mujer ya los conocía de primera mano. Hablaba de las dificultades financieras que ella ayudaba a resolver. Criticaba las decisiones de gestión que ella tomaba. Phoebe terminó su vino y dejó el vaso vacío sobre la mesa. El teléfono volvió a vibrar, pero ella siguió ignorando las llamadas. Al otro lado de la ventana se encendieron los faros de un coche. Era Brandon que volvía a casa. Oyó el ruido de la puerta del garaje al abrirse y luego unos pasos en el pasillo. «Phoebe», gritó, «¿estás en casa?» Ella no contestó. Que la buscara, que se preocupara. Hoy había aprendido una lección que debería haber aprendido hace años. Una lección de que la gente no siempre es lo que parece. Que detrás de la callada ama de casa puede haber un inversor de éxito. Que el asiento vacío a veces es el jugador más importante del campo. Phoebe podía oír a Brandon caminando por la casa, mirando en diferentes habitaciones, buscándola. Había desesperación y confusión en sus movimientos. Finalmente, los pasos se apagaron en algún lugar del piso de arriba. Al parecer, había decidido esperarla en el dormitorio. Pero Phoebe no iba a subir a ver a su marido. No esta noche. Hoy quería estar sola, pensar en el futuro y tomar decisiones inaplazables. Phoebe pasó más de 1 hora en la silla, escuchando a Brandon revolver la casa en el piso de arriba. Al principio caminaba con pasos pesados, abriendo y cerrando puertas, con la clara esperanza de que ella respondiera. Luego los ruidos se apagaron y se dio cuenta de que probablemente se había sentado a esperarla en el dormitorio. Finalmente, hacia la 1:30 de la madrugada, le oyó bajar las escaleras. «Phoebe», dijo en voz baja, «sé que estás aquí. Sé que estás aquí». Ella no contestó y siguió mirando por la oscura ventana. La luz de la lámpara de pie formaba un semicírculo acogedor, pero no llegaba al rincón del salón donde ella estaba sentada. Brandon entró en la habitación y se detuvo vacilante, mirando en la penumbra. «Te veo», dijo en voz más baja. «Por favor, hablemos». Phoebe giró lentamente la cabeza en su dirección. Brandon parecía demacrado. Tenía la camisa arrugada, la corbata descolocada y el pelo revuelto. Las sombras jugaban en su rostro, dándole una expresión cansada, casi dolorida. «¿De qué quieres hablar?», preguntó con calma. Él respiró aliviado al oír su voz y avanzó unos pasos. «De lo que ha pasado hoy, de lo que dijo Haywood, de tus inversiones». «¿Quieres hablar de mis inversiones?».
Phoebe sonó un poco irónica. ¿O sobre el hecho de que me llamaras basura delante de 50 personas? Brandon se hundió en la silla de enfrente. La luz de la lámpara de pie lo mostraba nervioso, apretando y soltando los puños. Estaba borracho, dijo. La gente dice estupideces cuando está borracha. No quería decir... ¿Qué es exactamente lo que no querías decir? Le interrumpió Phoebe. ¿Que no soy nada? ¿O que solo existo para gastar tu dinero? Estaba enfadado, molesto. Brandon se pasó una mano por la cara. Hay presión en el trabajo. Haywood siempre está criticando. Y luego está Ashley. Hizo una pausa, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Phoebe enarcó las cejas. ¿Ashley? Preguntó inocentemente. ¿Qué ha pasado con Ashley? No mucho, respondió Brandon apresuradamente. Es que es joven, enérgica, llena de ideas. A mí me hace sentir como un viejo que solo hace agua. Ya veo, asintió Phoebe. ¿Por eso descargas tu frustración con tu mujer? No, exclamó. Es que, Phoebe, dime sinceramente, ¿de dónde has sacado el dinero? Haywood hablaba de grandes inversiones. ¿Era cierto? Phoebe se levantó de la silla y se acercó a la ventana. El jardín nocturno parecía tranquilo y apacible, en contraste con el ambiente de la casa. Es verdad, respondió sin volverse. Llevo más de 15 años invirtiendo en varias empresas, incluida Palace Biotech. ¿15 años? A Brandon le tembló la voz. ¿Pero cómo? ¿De dónde sacó el dinero para invertir? De mi padre, dijo ella con sencillez. La herencia que me aconsejó que depositara en el banco con intereses. Brandon guardó silencio, intentando digerir lo que había oído. Phoebe casi podía sentir físicamente las conexiones que se establecían en su cabeza al recordar conversaciones de hacía 20 años. Dijiste que habías gastado ese dinero en la casa, dijo al fin. Dije que lo empleé en la familia, corrigió Phoebe, volviéndose hacia su marido. Comprar la casa, pagar tus estudios, los de Emma, nuestras vacaciones. Todo pagado con los beneficios de mis inversiones. Pero, ¿por qué no has dicho nada? Brandon parecía realmente desconcertado. ¿Por qué no me lo dijiste? Phoebe se sentó en el alféizar de la ventana con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó ella. Llevabas muy bien lo de ser el sostén de la familia y el cabeza de familia. ¿Por qué arruinar tus ilusiones? ¿Ilusiones? Intervino Brandon. ¿Qué ilusiones? La ilusión de que mantenías a tu familia, respondió Phoebe con calma. La ilusión de depender económicamente de ti. La ilusión de que sin tu sueldo no podríamos vivir en esta casa, ir a complejos turísticos caros, pagar la educación de nuestra hija en una universidad prestigiosa. Brandon palideció. Empezaba a darse cuenta del alcance de lo que su mujer le ocultaba. ¿Me estás diciendo que he pasado todos estos años, que mi dinero no era necesario para nada? Tu dinero era suficiente para cubrir los gastos diarios, dijo Phoebe. Comida, ropa, servicios, todo lo demás se pagaba con mis ingresos. ¿Pero por qué? Exclamó Brandon, levantándose de un salto de la silla. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Podríamos haber vivido de otra manera. Podría haber... ¿Qué? Lo interrumpió Phoebe. ¿Qué podrías qué? ¿Dejar tu trabajo y hacer algo que te gustara de verdad? ¿Dejar de castigarte por tu falta de ambición? ¿O simplemente empezar a respetar a tu mujer? La última frase dio en el blanco. Brandon se quedó helado como si le hubieran abofeteado. Te respeto, dijo en voz baja. ¿En serio? Phoebe se levantó del alféizar y se acercó a su marido. A un hombre al que respetas no se le llama despilfarrador delante de sus colegas. A un hombre al que respetas no se le acusa de vivir del dinero de los demás. He dicho que estaba borracho. He dicho que el alcohol no te hace mentir, replicó Phoebe. Solo elimina las restricciones internas. Lo que has dicho hoy lo has estado pensando durante mucho tiempo. Brandon se hundió en la silla y se agarró la cabeza. Vale, puede que a veces pensara que no entendías lo que era ser responsable de una familia. ¿No lo entiendo? La voz de Phoebe se volvió más fría. Brandon, no solo entiendo esa responsabilidad. La he tenido durante 15 años y tú no lo sabías. Se miraron en silencio. Brandon parecía completamente confuso, como si todo su mundo se hubiera vuelto del revés. Phoebe, en cambio, parecía tranquila y serena, como alguien que por fin se hubiera quitado una pesada máscara. Háblame de ella, dijo de repente. ¿De quién? Brandon no lo entendía. Ashley, explicó Phoebe.
Sobre tu joven y enérgica colega que te hace sentir viejo. Brandon se tensó y Phoebe se dio cuenta de que había dado en el blanco. No sé de qué estás hablando, dijo, pero su voz le traicionó. Claro que lo sabes, objetó Phoebe. Se notaba la forma en que os mirabais hoy en la fiesta de empresa. Largas tardes en la oficina repasando presentaciones, ¿eh? Solo trabajamos juntos, intentó defenderse Brandon. Brandon, dijo Phoebe cansada. Después de esta noche, ¿de verdad crees que puedes seguir mintiéndome? Él se calló, comprendiendo que negarlo era inútil. No pasaba nada serio, dijo al fin. Simplemente tenemos una conexión. Compartimos intereses, la misma visión del trabajo. ¿Y ella te hace sentir joven y exitoso?, aclaró Phoebe. Puede, admitió Brandon en voz baja. Ella me hace sentir que todavía puedo hacer algo, que tengo potencial. ¿Te hago sentir como un perdedor con una esposa mimada? Brandon no contestó, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Phoebe asintió, como si le confirmaran lo que ya sabía. Ya veo, dijo. Ahora la imagen está más clara. Empezó a salir del salón, pero Brandon la llamó. Phoebe, espera. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué nos va a pasar? Se detuvo en la puerta sin volverse. Ahora no va a pasar nada, Brandon. Ya he oído hablar bastante de mí hoy. Creo que los dos necesitamos tiempo para reflexionar. Pero podemos arreglarlo, ¿no? Había una esperanza desesperada en la voz de mi marido. Ahora que sé la verdad, las cosas pueden ser diferentes. Phoebe por fin se dio la vuelta. No había ira ni resentimiento en sus ojos, solo fría determinación. Tal vez, Brandon. Pero primero, piensa en esto. ¿Qué ha cambiado? Has descubierto que no soy quien creías que era. Pero, ¿has cambiado tú? Con esas palabras abandonó el salón, dejando a su marido a solas con sus pensamientos. Por la mañana, en la oficina de Palace Biotech, Brandon sintió como si hubiera entrado en una realidad paralela. El edificio tenía el mismo aspecto de siempre. Los empleados caminaban por los pasillos cargados de café y expedientes. Los teléfonos sonaban con la frecuencia habitual. Pero algo había cambiado drásticamente, y ese algo estaba en la gente. Brandon notó el cambio ya en el ascensor. Los dos empleados del departamento financiero, con los que normalmente intercambiaba amistosos comentarios sobre el tiempo o las noticias deportivas, se pusieron de repente inusualmente serios. Le saludaron de una manera enfáticamente educada, casi formal, y luego se sumergieron en una discusión sobre unos papeles, evitando claramente el contacto visual. En su piso, el patrón se repetía. Jennifer, su secretaria, que siempre le saludaba con una sonrisa alegre y preguntas sobre su familia, le dio un seco «Buenos días, señor Craig», y luego se fue directa al monitor de su ordenador. Brandon sintió que se le tensaban los músculos de la nuca. Estaba claro que el evento empresarial de la noche anterior no había pasado desapercibido. Su despacho estaba al final del pasillo, y el camino hasta allí era una carrera de obstáculos de miradas incómodas y sonrisas tensas. El personal de logística estaba reunido en torno al dispensador de agua, hablando claramente de algo importante, pero la conversación se detuvo de inmediato al ver a Brandon. Se hizo un gran silencio, que él intentó romper con la habitual broma de los lunes por la mañana, pero no hubo risas. Solo una tos incómoda y una rápida dispersión hacia sus mesas. Brandon se sentó en su mesa e intentó concentrarse en su correo electrónico, pero le resultaba difícil. Los acontecimientos de la noche anterior pasaban por su cabeza en un bucle sin fin. Las palabras de Haywood acerca de que Phoebe era una importante inversora en la empresa parecían tan irreales como una película de fantasía, pero cuanto más pensaba en ello, más detalles empezaban a encajar en una imagen lógica. La repentina estabilidad financiera de la familia tras el nacimiento de Emma, las costosas vacaciones que creía que podían permitirse gracias a su ascenso profesional, la educación de su hija en una universidad de élite, que según sus cálculos, debería haber supuesto un duro golpe para el presupuesto familiar, pero que de algún modo no había afectado a su estilo de vida. Incluso la casa, a la que se enorgullecía de llamar el resultado de su éxito, tenía ahora un nuevo aspecto. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. James Courtney entró en el despacho, y por la expresión de su cara, era evidente que la conversación iba a ser difícil. ¿Puedo pasar?, preguntó aunque ya había cruzado el umbral. Claro, siéntate, dijo Brandon señalando la silla frente al escritorio.
Courtney se acomodó en la silla, pero parecía incómodo. Era evidente que le costaban las palabras, que no sabía cómo empezar la conversación. Mira, tío, dijo por fin, quería disculparme por lo de ayer, si lo hubiera sabido. ¿Saber qué? Preguntó Brandon cansado. ¿Que mi mujer estaba invirtiendo en nuestra empresa? Sí, asintió Courtney. Verás, eso cambia muchas cosas. Quiero decir, tu posición aquí, la actitud de la dirección. Brandon sintió que la irritación bullía en su interior. ¿Mi posición? Volvió a preguntar. James, llevo 13 años en esta empresa. Mis credenciales no dependen de dónde invierta su dinero mi mujer. En teoría, sí, asintió Courtney con cautela. Pero en la práctica, ya sabes, política de empresa, conflicto de intereses y todo eso. ¿Qué conflicto de intereses? Brandon se indignó. Ni siquiera sabía lo de sus inversiones. Pero ahora sí, señaló Courtney, y eso crea cierta situación. La conversación fue interrumpida por una llamada telefónica. Brandon descolgó el auricular y oyó la voz de la secretaria de Haywood. Señor Craig, el director general quiere que acuda a su despacho lo antes posible. Estaré allí en 10 minutos, contestó Brandon, sintiendo que su ritmo cardíaco aumentaba. Courtney se levantó de la silla. Buena suerte, dijo inseguro. Espero que todo salga bien. Cuando se marchó, Brandon intentó asearse. Se ajustó la corbata, se peinó, comprobó que su camisa no tuviera manchas. Una llamada a Haywood podía significar cualquier cosa, desde una simple conversación hasta un importante cambio organizativo. De camino al despacho del director general, vio a Ashley cerca de la impresora. La chica estaba de espaldas a él copiando algo, así que decidió acercarse. Después de lo de anoche, quería hablar con ella, explicarle la situación y quizá encontrar algo de apoyo. Ashley, la llamó. Ella se volvió. Brandon vio algo en sus ojos que no esperaba, frialdad y distanciamiento. La calidez y la coquetería de ayer habían desaparecido sin dejar rastro. Oh, hola Brandon, dijo ella en un tono enfáticamente formal. ¿Qué tal estás? Bien, respondió él confuso por el tono de ella. Escucha, sobre lo de anoche. ¿Qué pasa con él? Interrumpió Ashley cogiendo los documentos de la impresora. Solo fue una fiesta de empresa, nada especial. Ashley, ¿te das cuenta de que yo no sabía nada de los... El negocio de mi mujer? Intentó explicar Brandon. A mí también me sorprendió. Ah, sí, claro, asintió ella con una leve risita. Debe de ser frustrante vivir del dinero de tu mujer. Las palabras golpearon como una bofetada. Brandon sintió que se le enrojecía la cara. No es así, replicó. Es más complicado que eso. Seguro que sí, asintió Ashley, pero no había ni una pizca de compasión en su voz. Lo siento, Brandon, pero tengo que irme. Tengo una reunión con unos clientes. Se dirigió a los ascensores, dejándolo de pie junto a la impresora con una sensación de confusión absoluta. La chica que ayer le había mirado con admiración, ahora apenas disimulaba su desprecio. Brandon se dio cuenta de que la humillación pública de ayer tenía consecuencias no solo para su reputación a los ojos de la dirección, sino también para su relación con sus colegas. El despacho de Robert Haywood estaba en la última planta del edificio. La espaciosa estancia, con ventanas panorámicas, muebles caros y cuadros en las paredes, hacía gala del estatus del director general. Haywood estaba sentado ante un enorme escritorio de roble, revisando unos documentos. Cuando Brandon entró, levantó la vista y señaló la silla que había frente al escritorio. Siéntese, señor Craig, dijo en tono formal. Brandon se acomodó en la silla, tratando de parecer tranquilo, aunque su interior estaba hecho un nudo. Haywood dejó los papeles a un lado y lo miró con atención. Supongo que lo de anoche fue una sorpresa para usted, comenzó el director general. Podría decirse que sí, contestó Brandon con cautela. Su esposa es una mujer extraordinaria, continuó Haywood. Inteligente, con visión de futuro y una gran comprensión de los negocios. Llevamos varios años trabajando con ella, y debo decir que sus inversiones han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la empresa. No lo sabía, admitió Brandon. Nunca me había hablado de sus actividades. Ya veo, asintió Haywood. Muchas familias prefieren mantener separados sus asuntos financieros. Es una práctica normal. Guardó silencio un momento, dando tiempo a Brandon para digerir lo que había dicho. Sin embargo, continuó el director general,
El incidente de ayer crea algunas complicaciones. Verá, su comportamiento con uno de nuestros principales inversores fue, por decirlo suavemente, inapropiado. Señor, estaba bajo los efectos del alcohol, intentó justificarse Brandon. Eso no refleja mi verdadera actitud. Señor Craig, le interrumpió Haywood, el alcohol no excusa la humillación pública de una mujer, especialmente una mujer de la que depende el bienestar de nuestra empresa. El silencio flotaba en el aire, pesado y opresivo. Brandon se dio cuenta de que estaba en una posición extremadamente vulnerable. ¿Qué quieres que haga?, preguntó al fin. Todavía nada, contestó Haywood. Pero quiero que entiendas que tu posición en la empresa depende ahora no solo de tus cualidades profesionales, sino también de tus relaciones familiares. Eso suena a amenaza, dijo Brandon. Es una afirmación de hecho, dijo el director general con calma. Tu mujer podría retirar su inversión de nuestra empresa en cualquier momento. Y si eso ocurre por problemas familiares causados por tu comportamiento, las consecuencias serán catastróficas, no solo para ti. Brandon se sentó en silencio, dándose cuenta de la complejidad de la situación. ¿Tiene alguna pregunta?, preguntó Haywood. No, señor, contestó Brandon. Está todo claro. La oficina de Harman and Associates estaba situada en uno de los centros de negocios más prestigiosos de Sarasota. Phoebe tomó el ascensor hasta el piso 23, mirándose en la superficie espejada de las puertas. Un traje de negocios gris, un mínimo de joyas, el pelo recogido en un estricto moño. Parecía una empresaria de éxito, camino de una importante negociación, lo cual era cierto. La decisión de acudir a un abogado se le había ocurrido aquella noche, tumbada en el dormitorio de invitados, escuchando a Brandon trastear por la casa. Primero había intentado hablar con ella a través de la puerta. Luego había llamado por teléfono, dejando largos mensajes en el contestador. A eso de las 3 de la madrugada, por fin se calmó, pero Phoebe seguía sin poder dormir. Tumbada en la oscuridad, se dio cuenta de que la noche anterior se había convertido en un punto sin retorno. Marian Harman era una abogada con 20 años de experiencia, especializada en derecho de familia. Se la había recomendado David Wright, el asesor financiero de Phoebe, cuando ella le pidió consejo. Marian no solo es una excelente abogada, sino que entiende muy bien los matices financieros, le dijo. En su caso, eso es fundamental. El despacho de la abogada estaba decorado con un estilo discreto. Muebles oscuros, estanterías del suelo al techo, unos cuantos diplomas y premios en las paredes. Marian saludó a Phoebe con un fuerte apretón de manos y le ofreció un café. La mujer tenía unos 50 años, el pelo corto y gris y unos atentos ojos marrones detrás de unas gafas de montura fina. El señor Wright me ha contado las circunstancias generales de su situación, comenzó Marian sentándose a la mesa. Pero necesito detalles para saber cómo proceder. Phoebe relató los acontecimientos de la fiesta de empresa sin omitir detalles. Marian escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Cuando terminó el relato, la abogada dejó a un lado el bolígrafo y miró pensativamente a su cliente. Humillación pública, dijo. Es un motivo grave de divorcio, sobre todo teniendo en cuenta los testigos y tu posición social. No quiero convertir esto en un juicio escandaloso, dijo Phoebe. Solo quiero terminar la relación de forma civilizada. Lo entiendo, asintió Marian. Pero debes estar preparada para el hecho de que tu marido pueda no estar de acuerdo con una resolución pacífica de la situación, sobre todo cuando se entere de la magnitud de su patrimonio. Abrió la carpeta de documentos que Phoebe había traído: estados financieros, títulos de propiedad, carteras de inversión. Marian echó un vistazo a los papeles y sus cejas se fueron enarcando cada vez más. Una cartera impresionante, dijo al fin. ¿Y está segura de que su marido no conocía la existencia de estos activos? Estoy completamente segura, respondió Phoebe. He tenido mucho cuidado de ocultar mis actividades de inversión. Eso está bien, asintió la abogada. Como todas estas inversiones se hicieron con fondos prematrimoniales, más los ingresos procedentes de ellas, se consideran propiedad personal tuya. Su marido no tiene ningún derecho sobre ellas. Phoebe se sintió aliviada. Era la respuesta que esperaba, pero la confirmación de un profesional era importante. ¿Y la casa?, preguntó. Técnicamente estaba a nombre de los dos, pero el pago inicial se hizo con tus fondos, aclaró Marian, mirando los documentos. ¿Tenemos todas las pruebas?
Los pagos de la hipoteca también se cubrieron en su mayor parte con los ingresos de tus inversiones. En caso de divorcio, la casa seguirá siendo suya. Su marido solo recibirá una pequeña indemnización. Marian siguió estudiando los papeles, haciendo cálculos en una calculadora. En cuanto a la pensión alimenticia, dijo, es poco probable que su marido tenga derecho a ella. Trabaja, tiene ingresos estables, pero su hija, Emma está en la universidad, la interrumpió Phoebe. Seguiré pagando sus estudios independientemente del divorcio. Eso no es un problema. Es razonable, convino la abogada. Demostrará al tribunal tu responsabilidad como madre. Discutieron los detalles del procedimiento de divorcio, los documentos necesarios, los posibles escenarios. Marian fue minuciosa y profesional, explicando cada matiz en un lenguaje sencillo. Hay un punto que puede complicarnos, dijo pensativa. Tu inversión en la empresa donde trabaja tu marido. Podría considerarse un conflicto de intereses. ¿A qué se refiere? Phoebe no lo entendía. Si el divorcio se lleva a cabo de forma escandalosa, tu marido podría intentar acusarte de utilizar información privilegiada para invertir, explicó Marian. O por el contrario, de ocultar la información como empleada de la empresa. Phoebe se lo pensó un momento. No había previsto semejante giro de los acontecimientos. ¿Qué sugieres? Necesitamos una confirmación por escrito de la dirección de la empresa de que su inversión se hizo de forma independiente y no se basó en información privilegiada, contestó el abogado, y que su marido no tenía acceso a información sobre sus inversiones. Es posible organizarlo, asintió Phoebe. Sabía que Robert Haywood estaba interesado en mantener una buena relación con ella. Marian dejó a un lado los documentos y observó a su cliente con mirada atenta. Phoebe, tengo que preguntarte, ¿estás completamente segura de tu decisión? El divorcio es un gran paso, sobre todo después de 15 años de matrimonio. Absolutamente segura, respondió Phoebe sin vacilar. Lo que pasó ayer fue la gota que colmó el vaso. Nuestro matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una farsa. ¿Y tratar de reparar la relación? ¿Terapia familiar? Sir, Marian, dijo Phoebe con calma. Mi marido me llamó basura delante de 50 personas. Hay cosas que no se pueden perdonar ni olvidar. La abogada asintió comprensiva. Bien, entonces empecemos a preparar los documentos. Recomiendo que primero intentemos negociar pacíficamente. Ofrézcale un acuerdo de divorcio con un reparto claro de los bienes. Si acepta, el proceso será rápido y discreto. ¿Y si no? Entonces nos prepararemos para un juicio, respondió Marian. Pero, hablando con franqueza, con esta división de bienes a tu favor, será difícil que encuentre motivos para oponer una resistencia seria. Acordaron la próxima reunión y discutieron un plan de acción. Marian debía redactar el acuerdo de divorcio y Phoebe reunir documentos adicionales y conseguir un certificado de la empresa. Al salir del despacho, Phoebe se sintió extrañamente aliviada. La decisión estaba tomada, el plan estaba trazado, el proceso se había puesto en marcha. Por primera vez en años, se sentía dueña de su vida. Ya no tenía que fingir, ni ocultar sus habilidades, ni representar el papel de ama de casa dependiente. Fuera sacó el teléfono y marcó el número de David Wright. David, soy Phoebe, dijo cuando él contestó. La reunión con Marian ha ido bien. Necesito que me ayudes con unas preguntas. Por supuesto, respondió el asesor financiero. ¿De qué se trata? Necesito revisar la estructura de mis inversiones. Después del divorcio, quiero diversificar mi cartera. Tal vez salir de algunas posiciones. ¿Incluida Palace Biotech? Aclaró Wright. Phoebe dudó. Era una pregunta complicada. Por un lado, invertir en la empresa de su marido podía ser un inconveniente después del divorcio. Por otro, era una posición lucrativa y no sería sensato venderla por motivos emocionales. Todavía no, decidió, pero quiero analizar los distintos escenarios. Ya veo. ¿Cuándo podemos vernos? Mañana por la mañana, si es posible. Tengo mucho tiempo libre, dijo Phoebe con una ligera ironía. Subió al coche y se quedó un rato sentada en silencio, pensando en lo que había pasado. Ayer por la mañana había sido la esposa de Brandon Craig, un ama de casa con un secreto muy bien guardado. Ahora se estaba convirtiendo en una mujer libre que controlaba abiertamente una fortuna considerable. Pensar en la inminente conversación con Brandon no la asustaba. Estaba preparada para cualquier reacción, desde la desesperación hasta la ira.
Lo importante era que la decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. El mensajero se presentó en el despacho de Brandon el jueves por la mañana, 3 días después de la fiesta de empresa. Un joven con uniforme de repartidor le entregó un paquete con documentos oficiales que requerían una firma de recepción. Brandon firmó a máquina sin prestar mucha atención al remitente. Solo cuando el repartidor se marchó se fijó en el nombre del bufete de abogados que figuraba en el sobre. Le temblaron los dedos al abrir el paquete. Las primeras líneas del documento le cayeron como un rayo. Solicitud de disolución del matrimonio. Phoebe no le estaba amenazando o intentando asustarle. En efecto, había solicitado el divorcio y lo había hecho a través de uno de los bufetes de abogados más caros de la ciudad. Brandon recorrió el texto con la mirada, tratando de captar lo esencial de las demandas. Reparto de bienes, determinación de dónde viviría su hija, pensión alimenticia. Pero cuanto más leía, más se sorprendía. Según los documentos presentados, prácticamente todos los bienes conyugales figuraban a nombre de Phoebe como adquiridos con fondos anteriores al matrimonio o procedentes de actividades de inversión personal. La casa, que él consideraba el resultado de su trabajo, el coche de su mujer, incluso los muebles y las obras de arte figuraban como propiedad personal de Phoebe. Brandon se quedó solo con sus pertenencias personales, su propio coche y una pequeña compensación por contribuir al presupuesto familiar. Esto no puede ser verdad, susurró, releyendo los papeles por segunda vez. Jennifer, la secretaria, entró en el despacho con otro montón de papeles para firmar, pero al ver la cara de Brandon se marchó con mucho tacto. Brandon estaba sentado en su escritorio, pálido como la pared, con los papeles de los abogados de su mujer en la mano. Su primer impulso fue ir a casa de inmediato y exigir una explicación. Pero la jornada laboral acababa de empezar y, después de su conversación de ayer con Haywood, no podía permitirse salir de la oficina sin una buena razón. Brandon intentó concentrarse en el trabajo del día, pero las letras de la pantalla del ordenador se desdibujaban y los números de los informes se convertían en símbolos sin sentido. Hacia el mediodía no pudo soportarlo más y llamó a Phoebe. El teléfono zumbó durante un buen rato. Luego se encendió el contestador. Volvió a marcar. Mismo resultado. Al quinto intento fallido, Brandon se dio cuenta de que su mujer no quería hablar con él. En su hora de almuerzo condujo hasta su casa. El coche de Phoebe no estaba en la entrada, pero abrió la puerta y entró. La casa parecía normal, pero le resultaba extraña, como si hubiera dejado de ser un nido familiar para convertirse en un museo de sus vidas pasadas. Brandon subió al dormitorio. El armario de Phoebe estaba lleno de ropa. Su maquillaje estaba sobre el tocador, pero la cama estaba pulcramente hecha, como si nadie hubiera dormido en ella. Se dio cuenta de que su mujer dormía en el dormitorio de invitados, o tal vez no había vuelto a casa. De vuelta al despacho intentó encontrar el número del bufete. La recepcionista, Marian Hartman, le informó amablemente de que un abogado solo podría hablar con él en presencia de su propio representante legal. No tengo abogado, dijo Brandon confuso. Entonces le sugiero que se busque uno, señor Craig, replicó secamente la secretaria. El día se había convertido en una pesadilla. Brandon buscó frenéticamente en Internet información sobre abogados de familia. Leyó artículos sobre el divorcio e intentó comprender sus derechos. Por la noche, le dolía la cabeza y tenía el estómago revuelto por los nervios y la falta de comida. Llegó tarde a casa, con la esperanza de pillar a Phoebe, pero la casa volvía a estar vacía. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Brandon, los papeles hablan por sí solos. Si quieres discutir los detalles, ponte en contacto con mi abogado. Phoebe arrugó la nota y la tiró a la papelera, pero al cabo de un minuto volvió a sacarla y la alisó. Incluso la letra de su mujer le parecía ahora extraña. Segura, clara, profesional. Al día siguiente, en la oficina, Brandon se sentía como un zombi. Realizaba sus tareas mecánicamente, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los papeles del divorcio. Sus compañeros intentaban no mirarle y algunos, francamente, evitaban relacionarse con él. Hacia las 3 de la tarde vio a Ashley en el pasillo. Venía de la sala de conferencias con una carpeta en las manos, concentrada y con aspecto serio. Brandon se apresuró a interceptarla en el ascensor. «Ashley, ¿puedo hablar contigo?», le preguntó.
Ella se dio la vuelta y él vio en sus ojos la misma frialdad que había visto hacía unos días. ¿Sobre qué?, preguntó ella, pulsando el botón del ascensor. Sobre nosotros, dijo Brandon desesperado. Sobre lo que pasó entre nosotros. Ashley sonrió, pero no había calidez ni alegría en su risa. Entre nosotros, Brandon, lo nuestro no fue nada serio. Un poco de coqueteo, algunas conversaciones agradables, nada más. Pero dijiste que te gustaba, me recordó. Que teníamos una conexión, un punto en común. Eso fue antes de que descubriera quién eras en realidad, dijo Ashley bruscamente. Creía que eras un directivo de éxito, un hombre seguro de sí mismo. Resulta que lo eras. ¿Resultó ser qué?, preguntó Brandon, aunque temía oír la respuesta. Vives del dinero de tu mujer y la humillas públicamente, dijo Ashley con claridad. Y la estás engañando. Llegó el ascensor y ella entró en él. Lo siento, Brandon, pero yo no me meto con perdedores, añadió pulsando el botón del piso. Las puertas se cerraron, dejándole de pie en el pasillo con una sensación de colapso absoluto. Las palabras de Ashley le dolieron más de lo que hubiera imaginado. Realmente le hacía parecer patético. Un hombre de mediana edad que vivía de su mujer mientras intentaba ligar con sus jóvenes colegas. Jóvenes colegas. Por la noche, Brandon condujo de nuevo a casa, con la esperanza de encontrar a Phoebe. Esta vez tuvo suerte. Había una luz encendida en el salón y se oían ruidos tranquilos en la cocina. Entró y vio a su mujer sentada a la mesa con el portátil, tecleando algo. Phoebe dijo, y su voz tembló traicioneramente. Ella levantó la vista. Su rostro estaba tranquilo pero distante, como si mirara a un desconocido. ¿Tienes los papeles?, preguntó en tono serio. Ya lo tengo, asintió Brandon, acercándose. Phoebe, tenemos que hablar. Esto es una locura. ¿Qué es una locura?, preguntó ella sin apartar los ojos de la pantalla. ¿Divorcio o reparto equitativo de bienes? Todo, exclamó él. Llevamos 15 años viviendo juntos. Tenemos una hija. Una estúpida noche no puede deshacer toda nuestra vida. Phoebe cerró por fin el portátil y miró a su marido. Brandon, ¿de verdad crees que una noche es el problema?, preguntó en voz baja. ¿Crees que he tomado esta decisión por unas palabras hirientes? No es cierto. Él se sentó frente a ella. Sí, me equivoqué. Sí, dije algunas cosas que no debía. Pero puedes perdonar, puedes intentar empezar de nuevo, ¿verdad? ¿Empezar de nuevo? Phoebe parecía sorprendida. Brandon, nuestro matrimonio se basaba en mentiras. Me veías como una esposa cómoda que te hacía sentir a gusto y no te hacía sentir el cabeza de familia. Y yo te oculté quién soy en realidad. Pero ahora lo sé, objetó desesperado. Ahora todo puede ser justo. ¿A qué sí? Phoebe se levantó y se acercó a la ventana. ¿Qué tienes de diferente, Brandon? ¿Estás listo para aceptar una esposa que gana muchas veces más que tú? ¿Que toma sus propias decisiones financieras? ¿Que no necesita que la protejas y la mantengas? Brandon permaneció en silencio, dándose cuenta de que ella tenía razón. La idea de que Phoebe hubiera sido la principal fuente de ingresos de la familia todos estos años realmente hería su ego masculino. Aprenderé, dijo al fin. Intentaré aceptar la nueva realidad. ¿Intentar?, intervino Phoebe con una sonrisa triste. Brandon, los matrimonios no se construyen intentándolo. Se construyen sobre el respeto mutuo. Y tú me has demostrado que no me respetas. Yo sí, exclamó él. Te respeto. Entonces respeta mi decisión, dijo Phoebe con firmeza. Y no hagas que este divorcio se convierta en una disputa desordenada. La sala de conferencias de Payas Biotech estaba llena hasta la bandera. La reunión anual de accionistas había atraído no solo a grandes inversores, sino también a periodistas, analistas y representantes de publicaciones especializadas. Phoebe estaba sentada en primera fila, con un traje de negocios azul oscuro, escuchando atentamente el informe de Robert Haywood sobre los resultados del ejercicio. Las cifras eran impresionantes. Los beneficios habían aumentado un 37%. La empresa se había introducido en nuevos mercados y había lanzado 3 medicamentos innovadores. En los 8 meses transcurridos, su vida había cambiado mucho. El divorcio fue rápido y relativamente amistoso. Brandon acabó aceptando las condiciones, consciente de que la alternativa sería una larga y costosa batalla legal. Ella se quedó con la casa y con la mayoría de sus bienes.
Emma se tomó con calma la noticia del divorcio de sus padres. Hacía tiempo que había vivido su vida de estudiante y solo volvía a casa en vacaciones. El cambio más significativo fue que Phoebe ya no ocultaba su papel en el negocio. Participaba abiertamente en las reuniones del Consejo de Administración de Payas Biotech, asesoraba a la dirección sobre cuestiones estratégicas y se reunía con otros inversores. Se valoraba su opinión y se escuchaban sus consejos. Tras años de vivir en la sombra, por fin podía ser ella misma. Ahora me gustaría dar la palabra a uno de nuestros socios clave, anunció Haywood desde el podio. La señora Phoebe Elms, cuya inversión ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de nuestra empresa en los últimos años. Phoebe se levantó y se acercó al micrófono entre aplausos apagados. Ya no le ponía nerviosa hablar en público. Había intervenido en varios foros de inversión a lo largo de los meses y había aprendido a sentirse segura frente a una audiencia. Gracias por darme la oportunidad de hablar, comenzó echando un vistazo a la sala. Hace 5 años, cuando invertí por primera vez en Payas Biotech, mucha gente pensó que era una inversión arriesgada. El mercado farmacéutico era turbulento. La competencia se intensificaba y los medicamentos innovadores exigían enormes costes de desarrollo. Habló con seguridad, con claridad, citando cifras y hechos concretos. Se hizo un silencio absoluto en la sala. El público escuchaba atentamente a la mujer cuyas decisiones influyeron en el destino de la empresa. Hoy vemos el resultado de una estrategia acertada, prosigue Phoebe. Las inversiones en investigación y desarrollo han dado muchos frutos. La empresa no solo ha reforzado su posición en los mercados tradicionales, sino que se ha convertido en líder en varias áreas nuevas. Cuando terminó su discurso, los aplausos fueron mucho más fuertes que al principio. Varios periodistas se le acercaron para hacerle preguntas, y representantes de otras empresas le pidieron tarjetas de visita. Phoebe se sintió satisfecha de que la vieran como un actor serio en el negocio, y no como un añadido decorativo al éxito de otro. Después de la parte formal del acto, estaba previsto un buffet en el vestíbulo del edificio. Phoebe se mezcló con otros inversores, habló de las perspectivas del sector e intercambió contactos. David Wright, su asesor financiero, se acercó a ella con cara de satisfacción. «Gran presentación», le dijo. «Después de una presentación así, seguro que consigues muchos negocios nuevos». «Eso espero», sonrió Phoebe. «Estoy pensando en diversificar mi cartera. Los productos farmacéuticos son buenos, pero no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta». «Estoy totalmente de acuerdo. Tengo algunos proyectos interesantes de energías renovables», respondió Wright. «¿Lo hablamos la semana que viene?» Phoebe asintió y bebió un sorbo de champán. La vida le iba mejor. Se había comprado un piso en el centro de la ciudad, donde pasaba los días de trabajo cuando no quería ir a la casa de campo. Emma planeaba pasar las vacaciones de verano en Europa aprendiendo francés, y Phoebe estaba encantada de patrocinar el viaje. Su hija aceptó fácilmente la nueva realidad. Para ella era natural tener una madre empresaria de éxito. Al salir del edificio de Palace Biotech, Phoebe se sentía ligera y contenta. El sol se deslizaba hacia el ocaso, coloreando el cielo de Sarasota con cálidos tonos rosados. Se dirigió a su coche, pensando en sus planes para la noche. Quizás cenar en el nuevo restaurante que le había recomendado su amiga, o simplemente irse a casa con un buen libro. Al cruzar el aparcamiento, vio una figura familiar junto al edificio de enfrente. Un hombre de mediana edad vestido con un traje barato salía de un edificio de oficinas de clase B con un maletín desgastado. Caminaba cansado, con los hombros caídos. Phoebe tardó unos segundos en reconocerlo como Brandon. Ahora trabajaba para una pequeña empresa de logística como mando intermedio, básicamente el mismo trabajo que había tenido antes, pero con menos sueldo y sin perspectivas profesionales. Tras el divorcio, tuvo que abandonar la casa de campo y alquilar un piso en un barrio menos prestigioso. Emma le contó a su madre que su padre parecía envejecido y deprimido, pero que le enviaba dinero regularmente para su manutención, a pesar de que no era obligatorio por orden judicial. Brandon caminaba hacia la parada del autobús. Al parecer, había vendido su coche o no podía permitirse los gastos de gasolina y aparcamiento. Phoebe lo observaba desde detrás de las filas de coches aparcados, pero él no se fijaba en ella. Su exmarido estaba completamente absorto en sus propios pensamientos, mirando bajo sus pies y sacando de vez en cuando el teléfono. Podría haberle llamado, preguntarle cómo estaba, mostrarse cortés. Al fin y al cabo,
Habían vivido juntos 15 años. Compartían una hija. Pero Phoebe no hizo ningún movimiento en su dirección. El hombre al que una vez había amado había desaparecido hacía años, convertido en un cínico perdedor que descargaba sus complejos con los más cercanos. Brandon se dirigió a la parada de autobús y se sentó en un banco, apoyando el maletín en el regazo. No había ningún autobús a la vista y tuvo que esperar. Phoebe subió a su coche y arrancó el motor. Al salir del aparcamiento, pasó por delante de la parada, pero ni siquiera giró la cabeza en su dirección. El camino a casa pasaba por el centro de la ciudad. Phoebe puso música y se relajó después de un día ajetreado. Calles familiares, tiendas y cafés se asomaban por la ventana. Sarasota estaba preciosa al ponerse el sol, y se sintió agradecida de poder disfrutar de esa belleza sin una sombra de arrepentimiento por el pasado. El teléfono sonó cuando se detuvo en un semáforo. Era Emma, de la universidad. «Mamá, hola», sonó la alegre voz de su hija. «¿Qué tal la junta de accionistas?» «Genial», respondió Phoebe sonriendo. «He hablado con los inversores. ¿Te lo puedes creer?» «Es estupendo. ¿Le has contado a papá tu éxito?» «No, cielo. Papá y yo ya no nos hablamos», dijo Phoebe con calma. «Cada uno vive su vida». «Ya veo», Emma no insistió. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que sus padres por fin se habían separado no solo formalmente, sino también emocionalmente. «Mamá, ¿puedo ir este fin de semana? Quiero hablar contigo de los planes para el verano». «Claro, cariño, me encantará verte». Terminada la charla, Phoebe siguió camino de casa. La casa estaba tan tranquila y ordenada como a ella le gustaba. La criada venía 2 veces por semana. El jardinero mantenía el terreno en perfecto estado. Todo estaba bajo control. Todo marchaba según el plan que había trazado para su nueva vida. Se puso la ropa de casa, se preparó una cena ligera y se sentó en la terraza con una copa de vino. El jardín se ahogaba en las sombras del atardecer. Los niños jugaban en algún lugar a lo lejos. Los sonidos de la música llegaban de la casa vecina. La vida transcurría con mesura y tranquilidad, sin dramas ni sobresaltos. Phoebe pensó en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos meses. Ya no era una esposa cuyo papel principal era hacer que su marido se sintiera cómodo. Se había convertido en una mujer independiente, que tomaba sus propias decisiones y solo era responsable de sí misma y de su hija. Era una liberación que no esperaba ni para la que se había preparado conscientemente, pero era exactamente lo que necesitaba. Los sonidos de la tarde se fueron apagando poco a poco. La noche había caído. Phoebe terminó su vino y se dirigió a casa, sintiéndose satisfecha con el día y deseando que llegara mañana.